Hola, hola, buenos días, ¿cómo están? Pues el día de hoy estoy aquí para platicarles, bueno, yo no lo voy a hacer, lo va a hacer un doctor, pero voy a platicarles acerca de los beneficios de Genomex, que Genomex representa uno de los, más bien es como la nueva generación de activadores de la proteína NRF2. Anteriormente había otros, pero este es 10 veces más potente. Y pues está teniendo beneficios increíbles en las personas. La verdad es que esto es muy reciente, tiene como 5 meses, pero se han visto resultados bien interesantes en pacientes con enfermedades eh, crónicas y degenerativas y también en enfermedades neurodegenerativas, que es de lo que vamos a platicar el día de hoy con nuestro invitado que ahorita vamos a tener, espero que pronto, pero bueno, vamos a platicar sobre esto. Y también, bueno, yo como psicóloga, a mí me interesó mucho probar Genomex. Hola, hola Milena. Porque, bueno, pues a mí me llegan casos de ansiedad, depresión y autismo, trastorno por déficit de atención, bruxismo, problemas de insomnio, cosas de ese tipo. Y entonces también tiene muy buenos beneficios en este tipo de padecimientos y para mí representa como una alternativa a, pues al medicamento psiquiátrico que tanta gente está como muy renuente a tomar. Y bueno, no es que sea un medicamento, pero para nada, no es eso, es un suplemento que ayuda muchísimo a mejorar tu calidad de vida. Y está bien interesante cómo funciona, porque, a ver, déjenme ver, a ver si ya entró el doctor, no, todavía no. Bueno, está muy interesante cómo funciona, porque lo que hace es que activa una proteína que es la encargada del proceso de envejecimiento celular. Y entonces actúa en todo tu cuerpo, o sea, no es un medicamento o un suplemento o un producto o lo que sea milagro, no es nada de eso, es ciencia, hay un respaldo científico impresionante al respecto de los... Mira, ya llegó el doctor Juan Silveira, vamos a invitarlo. Perfecto. Él nos explica mejor, porque él, bueno, es especialista en estos temas, de hecho es médico general, pero es... Hola, hola, ¿qué tal? Hola, Ya te estaba presentando. gracias, gracias. Sí, el doctor Juan Silveira es miembro del Consejo Médico de Actives y aparte tiene una especialidad, maestría ¿Una en genética maestría? humana. Ujú. Maestría en genética humana, así es. Y pues estaba dando una pequeña introducción acerca de Genomex. Y bueno, pero pues cuéntanos, porque el día de hoy vamos a platicar de las enfermedades de neurodegenerativas y cómo actúa Genomex y cómo mejora la calidad de vida en ese tipo de padecimientos. Claro, claro, Un poco más acerca de qué es Genomex y qué es lo que hace. claro. Bueno, gracias por invitarme. Estoy bien contento de estar Oh, aquí el día gracias. de hoy. Y mira, hay que ver algunos conceptos importantes. Creo que lo platicaron un poquito con el doctor Aguilar la vez pasada. El estrés oxidativo, de entrada, es una condición que normalmente se produce en nuestro cuerpo, ¿no? El mismo metabolismo, cuando nosotros estamos utilizando los carbohidratos, las grasas, etcétera, en ciertas partes de ese proceso va a generar estrés oxidativo. La cuestión es de que se producen en cantidades moderadas en cierta medida. Aquí el problema es que usualmente nosotros estamos en contacto con una mucho mayor cantidad de estrés oxidativo que proviene de nuestro entorno. Contaminación, agentes nocivos tipo tabaco, tipo alcohol, en su momento dado drogas, algunas sustancias en los alimentos, etcétera. Eso nos lleva a estar expuestos a cientos de miles de sustancias que pueden estar pasando a través de nuestro organismo en un momento dado. En algunos estudios se han calculado alrededor de 200.000 sustancias químicas nocivas que están con las que interactuamos en alimentación, en aditivos, plásticos, etcétera, etcétera, que pueden pasar o ingerirlas. Las podemos ingerir hasta inclusive absorber a través de la piel en un momento dado.
Esto va aumentando, va agregando a la cantidad de estrés oxidativo que estamos interactuando en nuestro cuerpo. Y a veces es difícil que el cuerpo tienda a resolver el exceso de estas sustancias. Por ende, va promoviendo o promocionando en los casos que estén predispuestos la presencia de diversos tipos de enfermedad. Hay muchos estudios, en gran medida se habla de que alrededor de 300 enfermedades tienen una relación directa con la presencia de estrés oxidativo. Sin embargo, o pudiéramos decir que todas las enfermedades de cualquier origen van a generar en cierta medida también cierto grado de estrés oxidativo. Entonces, en ese sentido, pues bueno, nos topamos con un panorama a veces desolador, a veces que promociona, perdón, la enfermedad. Entonces, en ese sentido, pues tenemos que, de alguna manera, tratar de quitar uno de los factores principales que genera enfermedad. Claro. Entonces, nosotros en cierta medida estamos produciendo antioxidantes en nuestro cuerpo, pero como te comentaba, pues a final de cuentas se sobrepone la cantidad de estrés oxidativo contra la cantidad o la capacidad resolutiva de nuestro cuerpo. Claro. Y aquí es donde entra es el beneficio de este activador de esta proteína, Exactamente, ¿cierto? exactamente. Aquí nosotros como tal, en el suplemento, lo que se promueve no es algo curativo, algo mágico en todos los aspectos, no. Es un coadyuvante para estimular a tu cuerpo. Y en ese sentido, por ejemplo, hablabas ahorita de una proteína del cuerpo, esta proteína se llama NRF2. Con el paso del tiempo, se habla que a partir de los 20, 25 años de edad empieza a declinar su producción en el organismo. ¿Y qué importancia tiene nuestro organismo? Bueno, básicamente es una de las proteínas que regula la respuesta antioxidante de nuestro cuerpo. Hay alrededor de 3 enzimas que pudiéramos hacer énfasis, que son la superóxido dismutasa, la enzima catalasa y la enzima glutatión en sus diversas presentaciones, que son con las que más interacción tiene esta proteína. Al ser activada la proteína NRF2, empieza a activar a su vez a estos antioxidantes, promocionando el tratar de erradicar en la medida de lo posible o disminuir, mejor dicho, el estrés oxidativo. Aquí como manera de paréntesis, es importante decir que el estrés oxidativo en cierta medida nosotros lo necesitamos, nuestro cuerpo lo necesita, porque estimula ciertas señales, estimula la regeneración celular a veces, mejora la circulación. El problema es el exceso. Entonces, el exceso tiende a tener la otra cara de la moneda, va a tener ese extremo de función en donde ya es deleterio, afecta al organismo, ¿no? Como tal. Entonces, eso es lo que estamos tratando de activar en cierta medida la respuesta antioxidante para tratar de disminuir o erradicar en la medida de lo posible ese estrés oxidativo. Y la formulación Genomex, como bien lo decías, está compuesta no de NRF2, está compuesta de ingredientes naturales que han sido comprobados que a lo largo de décadas tienen seguridad, una muy baja incidencia de efectos secundarios y realmente no graves. Y eso nos da pues también seguridad en estar administrándolo con los pacientes, con las personas, de manera tanto preventiva como de manera coadyuvante en los tratamientos. Entonces, en ese sentido, esta formulación que se compone básicamente de lo que es Sopora japonica, que es un árbol asiático, de lo que es romero y de lo que es jengibre, tienden en esa combinación y en la formulación como está realizada o elaborada, mejor dicho, tienden a mejorar la producción de NRF2 de nuestro cuerpo. Por ende, la capacidad de respuesta antioxidante de nuestro cuerpo a los estímulos nocivos con los que estamos interactuando. Ok, así es. Y entonces lo que hace lo que hace Genomex, este activador de la proteína, es regular esta producción, pues, de la proteína NF2 en nuestras células y solito, bueno, el cuerpo empieza a,
el proceso de, bueno, a ayudarnos pues en el proceso de antienvejecimiento, ¿verdad? Celular, tengo entendido. Exactamente, o sea, trata de interactuar con esta proteína, es como hacer un estímulo, un pequeño estímulo para que esta proteína empiece de entrada a autorregularse y en segunda medida empezar a regular esa respuesta antioxidante del cuerpo. Entonces, en ese sentido, como coadyuvante en los tratamientos convencionales, tanto alopáticos como homeopáticos y diversos acercamientos, pues es un gran acercamiento, es una gran ayuda. Por eso se ve mejor en los pacientes con diversos problemas crónico-degenerativos, como lo es hipertensión, diabetes, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido es lo que nos está apoyando, lo que nos está ayudando. Claro, y lo pueden tomar las personas aunque estén tomando un medicamento y un tratamiento llevado pues por su médico, vigilado por su médico. Claro, siempre yo les hago la recomendación. Al ingresar algo nuevo, pues siempre tenemos las cuestiones de cómo va a reaccionar el cuerpo, qué es lo que va a suceder. Entonces, siempre la recomendación es, pues bueno, en coordinación con su médico tratante, darle seguimiento, no quitar medicamentos, de momento no se trata de eso. Si bien en lo personal me ha tocado ver pacientes que mejoran las condiciones, no sé, de hipertensión y podemos ir titulando el medicamento, es decir, ajustando la dosis, usualmente para menos. Entonces, eso es lo ideal, no es quitar todo el tratamiento alopático para consumir esto, no es la idea, es un coadyuvante que eventualmente pudiéramos llegar a tener una mejora y tratar de disminuir, no hablando de curación como tal, pero sí una mejora en la respuesta a los medicamentos convencionales. Y qué resultados se han visto en este tipo de padecimientos como Alzheimer, Parkinson, incluso, bueno, también en depresión, autismo? ¿Qué resultados se han visto? Bueno, O mira, sea que, primero que nada, en cierta medida, el hablar de neurodegeneración, cuando hablamos de esto, es cuando hablamos de lo que es Alzheimer, Parkinson, diversas alteraciones neurológicas que incluyen la degeneración, el daño a alguna parte del cerebro, alguna parte neuronal, etcétera. Eh, Muchos de los casos de este tipo, hablando específicamente de lo que es Alzheimer, Parkinson, tienen un componente hereditario. Si bien no todos los casos, pero sí una cantidad considerable de ellos. Y ese factor genético, esa alteración basal, no la podemos modificar con este tipo de acercamiento. Al igual, con muchos tratamientos alopáticos, mejoramos calidad de vida, mejoramos sintomatología, pero no hablamos de curación tampoco. Entonces, aquí lo importante es que, por ejemplo, hay un proceso que se da, que se llama glicación de proteínas, que significa algo como un daño a las mismas proteínas que está generando el organismo por o gracias a la presencia de estrés oxidativo. Por ejemplo, en los pacientes diabéticos se da mucho la glicación de proteínas y empieza a haber falla en la respuesta a la insulina, falla en diversas funciones del organismo, que es parte de lo que genera las complicaciones. En el caso de Alzheimer no está exento, o sea, independiente de la causa genética o la causa heredable, va a haber un daño a ciertas proteínas. Por ejemplo, hay una proteína que se llama amiloide o beta-amiloide y esta se empieza a dañar su estructura por glicación. Y esto se da o se genera gracias, como te comentaba, a lo que es el estrés oxidativo en cierta medida. En ese claro. sentido, hay un proceso básico de neurodegeneración, en donde gracias a la presencia de estrés oxidativo, primero se empiezan a detonar una serie de eventos metabólicos, entre ellos que al interior de las neuronas empieza a entrar de forma masiva calcio. Este calcio empieza a detonar o a activar enzimas que dañan la estructura molecular, que es decir, empiezan a dañar el ADN de la célula, empiezan a dañar nuevamente proteínas de la célula y a veces, bien importante, que es un proceso que se ha estudiado mucho, empiezan a dañar los lípidos o las grasas de la célula que tienen una función importantísima y mucho más en el sistema nervioso central, porque hay una estructura que se llama mielina, que es una grasa, que recubre los nervios y que compone una gran parte del sistema nervioso central en el cerebro de forma específica, ¿no? Asimismo recubriendo todos los nervios. Cuando se empiezan a dañar estas estructuras, empiezan como a desnudar al cerebro
y eso va a emitir o va a generar que empiecen a producirse señales inadecuadas o un daño como tal. Entonces, aunado a este proceso, lo que comentábamos ahorita del daño en las proteínas, empieza a hacer que se hagan como depósitos de proteínas en diversas partes del cerebro. Eso es lo mismo que pasa tanto en el Parkinson como en el Alzheimer. La cuestión es que son diferentes sitios donde se está afectando y diferentes proteínas a final de cuentas. Pero esto va a generar una función inadecuada. En ese sentido, pudiéramos proponer que a lo mejor no quitar ese factor hereditario, ese factor basal que está detonando el problema o que hizo que se generara como tal, pero sí quitar un pilar importante en el desarrollo de la enfermedad, que es el estrés oxidativo. ¿Con qué finalidad? En cierta medida, mejorar la calidad de vida, mejorar el funcionamiento del paciente, el deterioro cognitivo, que es las alteraciones en la memoria tanto a corto y mediano plazo, etcétera, que solemos ver con este tipo de pacientes. En el Parkinson, por ejemplo, se afecta una estructura del cerebro que se llama sustancia nigra. Se llama así porque tiene una gran cantidad de hierro y tiene una gran cantidad de una sustancia que se llama melanina. La melanina, a lo mejor algunos la han escuchado, es un pigmento que lo vemos normalmente en la piel, pero en el cerebro también tiene una función, y no solamente como pigmento, sino como una función metabólica. Al existir hierro, aumenta la capacidad de que las especies reactivas de oxígeno se vuelvan altamente reactivas. Es decir, hay una sinergia para la posibilidad del daño, por así decirlo. Entonces, más aún, en algunos estudios se ha comprobado, hay un estudio muy interesante de la UNAM precisamente, en donde nos dice que la melanina nos ayuda si bien a tratar de contrarrestar el estrés oxidativo, pero como lo viéramos como si fuera un baúl, como si lo agarrara y guardara ese estrés oxidativo o esas radicales libres o sustancias nocivas, las guarda en estas estructuras, en sus estructuras moleculares, y eventualmente es mucho el estrés oxidativo con lo que va a conllevar o lo que nos va a generar un daño. Y si bien, como te decía ahorita, pues la melanina tiene ciertos efectos metabólicos, entonces al afectarse esta situación es cuando se empieza a detonar los síntomas del proceso de Parkinson y demás. Entonces, volvemos a lo mismo. No es, digámoslo, por ejemplo, como en la cuestión de Parkinson, el movimiento, el temblor, no es que el producto nos vaya a quitar el temblor, sino que nos vaya a quitar el estrés oxidativo que eventualmente está detonando el proceso. ¿Sí me explico? Claro. Entonces, Sí. en ese sentido nos está ayudando, nos está proponiendo un entorno teóricamente más saludable, más amigable para nuestro mismo cuerpo, para que pueda recuperarse o tener una menor sintomatología y en su defecto tener una mejor calidad de vida en un momento dado. Cierto, mejor calidad de vida para la persona y para toda la familia, ¿no? Claro, También. sí, claro, definitivamente, que siempre en este tipo de alteraciones, por eso se han formado asociaciones, por eso se han formado diversos grupos de apoyo, por eso Claro. se le tiene que explicar al familiar porque el cuidado, los manejos, es totalmente distinto, es una situación muy, muy diferente y a veces que compromete la calidad de vida, obviamente, de la persona que no está enferma, del familiar. Cierto. Y por ahí vi un caso hace unas semanas acerca de una persona que vio beneficios también en, bueno, padece de trastorno bipolar y ha visto mejoría pues al respecto de esto. ¿Cómo es que funciona en este tipo de padecimientos, depresión, autismo, todo eso? Mira, En este caso, la bipolaridad. claro. Es cierto que en la actualidad cada vez vemos una mayor incidencia de problemas anímicos. Llámese depresión, llámese ansiedad. El trastorno de bipolaridad pudiéramos aquí englobarlo un poquitito. Hay varias teorías al respecto. Ninguna explica todos los casos. Tan es así que no tenemos un estándar de oro en el tratamiento como tal, es decir, tenemos tratamientos antidepresivos, tenemos tratamientos diversos de antidepresivos que funcionan a veces unos mejor que otros en los pacientes, tenemos debate en el funcionamiento de algunos antidepresivos, si bien, bueno, en general, tiene una buena respuesta en general.
A lo que voy es de que la incidencia cada vez aumenta y esto pudiéramos relacionarlo en cierta medida con la calidad de vida del paciente. Y muchas veces, tú me vas a desmentir si estoy mal, ya que es tu área mejor que la mía, pero en el sentido de que a veces los estándares de vida también generan un impacto, una posibilidad de que esto se detone, ¿no? Pero ya hablando específicamente de la cuestión física, de la cuestión de cómo a nivel cerebral, hay una teoría que nos habla de un eje metabólico, en donde se involucran algunas estructuras cerebrales, el hipotálamo, la hipófisis, las glándulas suprarrenales, que usualmente tienen que ver como con la cuestión de reflejos de huida, sistemas de defensa del organismo. Y eso tiene que ver, al verse alterado, empieza a haber un desgaste, una incapacidad para que empiecen a funcionar de forma adecuada las neuronas, y hablando específicamente de las neuronas que se encargan del sistema anímico. En este sentido se le llaman neuronas dopaminérgicas y básicamente significa que en gran medida van a secretar dopamina. Varios estudios nos han mencionado que estas neuronas son altamente sensibles. Yo creo que podríamos decir que todas, pero se ha hecho muy específico en esta área, que son altamente sensibles a lo que es el estrés oxidativo. El estrés oxidativo sigue, como te comentaba, pues se va a seguir produciendo en las células por el metabolismo. Hay una cuestión que le llaman la paradoja del oxígeno, que la he mencionado en las pláticas que hemos dado bastante, que nos habla de que cómo en el proceso evolutivo, la misma molécula que nos está, digamos, dando vida, nos ayudó a evolucionar en ese sentido, es la que nos está matando porque está generando especies reactivas de oxígeno o estrés oxidativo que empieza a tener su parte en el daño a nivel celular y eventualmente multiplicándolo por todas las células de un órgano, llamémosle el cerebro, pues es donde empezamos a tener este tipo de alteraciones. Y regresando a lo que es las neuronas dopaminérgicas, entonces al verse afectadas, el principal tratamiento que tenemos para los casos de depresión e inclusive ansiedad, entre muchas otras alteraciones, es regular la dopamina. Esos son los que son los antidepresivos. Empezamos a tratar de modular en la medida de lo posible que se esté utilizando de forma correcta la dopamina, ¿no? Entonces, al verse afectadas estas neuronas, esa respuesta puede verse también afectada en cierta medida por la presencia del estrés oxidativo. No quiero decir y caer en la idea de que todo es el estrés oxidativo. No, o sea, tenemos predisposición genética, hay estilos de vida que son importantes para el desarrollo o el no desarrollo de ciertas enfermedades, desde problemas sencillos de infecciones, gripas, etcétera, hasta cuestiones severas como cáncer y pasando por todo este tipo de alteraciones, ¿no? Pero sí es uno de los factores principales, definitivamente, que cada vez sale más investigación al respecto, relacionando la presencia de este tipo de alteración, de estrés oxidativo, con múltiples procesos patológicos. Entonces, en ese Claro, sentido, incluyendo estas enfermedades, ¿no? Padecimientos como la depresión, autismo y eso. También he visto casos en los que ha mejorado el sueño, o sea, personas que padecen insomnio y otros también. Y bueno, por esto que me comentas acerca de que mejora los procesos cognitivos, también he visto beneficios en niños o en personas más grandes que tienen déficit de atención, ¿no? Dificultades para concentrarse, para prestar atención y bueno, pues aparte de que sí tiene que ver con toda una serie de hábitos, de estilos de vida, y pues también tiene, o sea, lo que yo he visto es que ha mejorado muchísimo en estos aspectos, mejora la atención, mejora, bueno, hay un niño, el caso de un niño que no es paciente mío, pero es una persona que me contactó pues para probar el producto con su hijo, que mejoró, como trabaja sobre ansiedad, y la ansiedad está relacionada con la enuresis. Este, Mejoró pues en este sentido. O sea, disminuyó muchísimo cuando en estos casos del control de esfínteres es muy complicado también el claro. trabajarlo. Uh -huh. Hay unas cuestiones ahí importantes en relación a lo que estás comentando, porque justamente ayer tuvimos una charla y me preguntaban cómo justificar el dar un producto a un niño, 2 meses, un año, lo que sea.
Yo les comentaba bueno, la capacidad resolutiva de un niño, como les decía, empieza a ver ese decline a partir de los 20 a 25 años de edad. Entonces es cuando estamos más expuestos, a veces cuando hay más interacción con sustancias nocivas, etc, etc. Entonces, Ya. pero aquí la cuestión es, Pero bueno, hay niños que la gastritis tienen, gastritis, diabetes, exactamente, obviamente exactamente. cáncer, desafortunadamente, ¿no? También. Exacto, y a eso es a lo que voy, porque me decía, es que pues tiene muy buenas defensas y todo el niño, ¿no? Entonces, ¿cómo justificar dárselo? Para empezar, pues, a veces no se trata de justificar, hay que darlo cuando se tiene que dar, no Cuando se es necesita, claro. exactamente para empezar. Segundo, en un estudio que se hizo en la década de los 90, que se hizo para estudiar la embriología. Y esto significa el desarrollo del ser humano en el vientre materno, o sea, durante todo el embarazo. Entonces, en este estudio, en productos que habían sido abortados por mecanismos naturales, por así decirlo, o enfermedades maternas, lo que sea, se pidió el consentimiento y se hizo los estudios de autopsias completas a estos productos. Y resultó ser que a partir de los 6 meses de gestación, en una buena cantidad de estos niños que fueron donados al estudio, Ujú. se encontró ya la presencia de unas células muy importantes en el corazón, que se llaman células espumosas. Estas células no significa un daño per se, como tal, o sea, que ya vaya a tener alguna alteración o algo por el estilo, pero sí es un preludio para eventos cardiovasculares de tipo, sobre todo, infarto. Es decir, las células espumosas son células que se les llama así porque así es como se ven al microscopio, como si tuvieran burbujas adentro, pero son burbujas de grasa. Y esto se da en condiciones o se permite gracias a diversos factores, entre ellos el estrés oxidativo. Tiene que oxidar ciertas moléculas de colesterol para que se empiecen a depositar en los tejidos del corazón. En ese sentido, para mí me generó primero un impacto. Dije yo, pues es Sí, interesante ver que desde los 6 meses de gestación ya tenemos un factor de riesgo. sí, Más allá de todo esto, en otros estudios se ha detectado que uno de los alimentos que más sustancias nocivas contienen es la leche materna. Si bien tiene anticuerpos, tiene inmunoglobulinas y es necesario y se tiene que dar de forma casi estricta, ¿no? Para poderle estar vacunando constantemente a tu niño y elaborar un claro. vínculo materno y todo lo que conlleva todo esto. Pero Ujú. tenemos pacientes que usualmente son adolescentes, algunos trabajan en maquiladora, están en contacto con sustancias nocivas, con químicos, a veces la alimentación no es la más correcta, todo este tipo de alimentos rápidos o alimentos procesados o conservas, colorantes, etcétera, pues está pasando también pues, a nivel placentario, está pasando a nivel de la leche materna, entonces estás exponiéndolo a un riesgo a tu bebé y ya estás interactuando con estrés oxidativo o con radicales libres, especies reactivas de oxígeno, sustancias químicas. Estas sustancias químicas nocivas se les llaman, el término correcto se llaman xenobióticos, y son las que te comentaba al principio que tenemos o se tiene catalogada alrededor de 200,000, tentativamente más, que están en contacto con el organismo, con el cuerpo. Entonces, no estamos exentos de estar en contacto con todo esto, pero también se requieren condiciones ideales y esto es lo que platicábamos, hábitos, estilos de vida, etcétera, que van adicionándose al costal de factores de riesgo y que eventualmente, dadas las condiciones adecuadas, el paciente predispuesto y demás, pues pudiéramos detonar una enfermedad. En ese sentido, tenemos niños con riesgos latentes por el hecho de que tenemos ese contacto desde el vientre materno. Se han hecho Claro. estudios que han salió reciente, salió en una de las revistas más importantes en donde relacionan la posibilidad, faltan muchos estudios para saber, pero la posibilidad del consumo de acetaminofén con la presencia de autismo, entre otras alteraciones. Dio tentativamente una relación positiva, pero todavía falta mucho por ver, o sea, qué dosis, qué es. Sin embargo, a lo que voy es de que este tipo de medicamentos usualmente se dan de forma relativamente segura en el embarazo, es de los que más se usa tanto en el embarazo como en el paciente pediátrico,
y resulta ser que al parecer tienen un riesgo. ¿En qué dosis y demás? Bueno, eso es lo que tenemos que, o lo que se va a investigar en cierta medida, pero ya tenemos otro factor de riesgo que nos está detonando todo este tipo de problemas. Y no son problemas sencillos, o sea, cómo hacer un vínculo entre la presencia de, digamos, autismo y un medicamento, es importante desglosarlo, es importante entender hasta qué punto y qué pacientes pudieran ser de riesgo, qué pacientes no son de riesgo, etc., etc., ¿no? Y, y en estos casos, ¿Genomics podría ayudar también? Sí, volvemos a ¿A lo qué mismo, o sea, factores de riesgo? sí, o sea, es que estamos, el producto no es, el suplemento de Genomex no es una, digamos, una aspirina, no es un acetaminofén, no es No se vas a tomar para todo, claro, exactamente, sí. o sea, estamos enfocándonos en el proceso de estrés oxidativo. El estrés oxidativo se relaciona con Pero todas, podría beneficiar, o sea, podría total, mejorar de alguna manera. sí, en ese sentido precisamente, porque se ha encontrado una gran cantidad de estudios donde relacionan la presencia de estrés oxidativo en cierta medida con la presencia del autismo. Entonces, definitivamente hasta para coadyuvar en el tratamiento convencional, alopático o lo que se esté haciendo con el paciente, definitivamente tendría que ayudar. Más aún, o sea, nos respalda un poquito la situación de que una gran cantidad de pacientes han sido, digamos, tratados con acercamientos dietéticos y con una buena respuesta en los pacientes Sí, con autismo, con déficit de atención, con sí. hiperactividad, etcétera. Y mejorando la alimentación, cambiándole. Ujú. Exacto, porque igual estamos quitando detonantes del estrés oxidativo y radicales libres. Es por eso que es el énfasis, bueno, eh, cambiar estilos de vida, hábitos de vida, adicionar este tipo de acercamientos, definitivamente vamos ahora agregando al costal, pero tratando de hacer un círculo positivo de efectos, ¿no? Ya no un círculo vicioso en donde se está detonando la misma enfermedad, porque pues usamos más alimentos con más conservadores químicos, etcétera. Nos exponemos en general a como lo quieras ver con estrés oxidativo, radicales libres, etcétera, y va promocionando más enfermedad. Y la enfermedad va promocionando más estrés oxidativo. Entonces, por ejemplo, dentro de los estudios que nos hablan de la disminución de la producción de NRF2 como tal a lo largo de la edad, se ha detectado que asimismo el proceso de envejecimiento como tal promociona la presencia de estrés oxidativo. Y esto es por todos estos mecanismos, obviamente, porque se disminuye la producción de NRF2, pero también de las capacidades antioxidantes del cuerpo, de nuestro organismo. En cierta medida estamos tratando de optimizar nuestro cuerpo para que responda al estrés, no emocional, sino igual oxidativo, radicales libres y demás, tratando de mejorar la calidad de vida en la medida de lo posible. Sí, seguro. Sí, es toda una serie de factores que intervienen siempre para que haya alguna enfermedad o padecimiento de cualquier tipo. Siempre son una serie de factores y hay que, o sea, todo suma, cualquier cambio de hábito, cualquier mejoramiento, o sea, cualquier mejora en tu estilo de vida ayuda, por Claro, supuesto, y suma. totalmente. De hecho, aquí es donde entra Yanomex, que es un coadyuvante, como lo mencionabas. Exacto. Y bueno, pues sobre esto, bueno, hay muchísimo de qué hablar sobre el estrés oxidativo, los radicales libres y cómo funciona este activador de la proteína NRF2 y bueno, cómo interviene pues en todos los procesos de envejecimiento general pues del cuerpo. Y va a haber una serie de conferencias a nivel nacional que las vas a dar tú, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, vamos a dar en su momento, bueno, pues se estará anunciando algunas conferencias ahí con los temas de forma muy general, pero Ujú. estamos preparando un curso. Lo vamos a dar en la Ciudad de México, vamos a estar allá con Sí, ustedes. Ojalá y que nos acompañen todo el mundo que nos esté viendo. sí, para Este, o para personas que quieran saber más del tema o que quieran incluso saber un poco más, distribuidores de Genomex también que haya en la claro, Ciudad de México, zona conurbada, por supuesto que están invitadísimos. Este taller es una formación que vas a sí, dar, claro. ¿verdad? Sí, claro, va a ser, si no me equivoco, es El en 17 de junio. 17 de junio, exactamente, Ujú. allá en la Ciudad de México, que es domingo, y Así es. va a estar, es bien completo, nos aventamos todo el día con esto, Ujú. con el tema, hablando desde lo más básico, desde las moléculas, cómo funciona la célula, hasta este tema que acabamos de ver, cómo se desarrolla un poco más esquemático, más desglosado,
cómo funciona, cómo se presenta en la depresión, cómo se presenta en diversos padecimientos cardiovasculares, etc., etc., y teorías del envejecimiento. En fin, es algo intensivo, muy interesante. Les ha gustado y les va a gustar, yo sé, bastante. Claro, he tenido muy buenas referencias de ese taller. Todo el mundo me dice, está padre, te queda todo súper claro, ya te sientes experto. Y bueno, pues por parte de un experto en el tema, pues cómo no, ¿verdad? Y bueno, va a haber otra serie de conferencias que van a ser más breves, pues, para en Parral, en Chihuahua, para el 28 de mayo, el Exactamente, 29 van a estar en Ojinaga, claro, el 30 en Cuauhtémoc y el 2 de junio en la ciudad de Chihuahua, exacto, ¿no? Ahí va a estar. exactamente. Y el 15 de junio, que es viernes, Ajá, vamos a estar también en Toluca. claro, Y el 16 vamos a estar todo el día en la Ciudad de México, ahí por Reforma, en el Hotel City Express de Reforma. Ahí vamos a estar el 16 de junio para hablar más sobre este tema. Personas que estén interesadas, ya sea por cuestiones personales, porque sus familiares, porque sus pacientes, médicos, yo como psicóloga. Bueno, hay otros especialistas también, homeópatas, y bueno, otros especialistas que también pues les puede les pueden interesar interesar, muchísimo exactamente. información. Sí, Pedro dice, es un taller de perder. Sí, todo el mundo me habla de que está increíble el taller. Y bueno, vamos a ver quién más entró. Entraron varias personas. Milena, Laura, Eduardo, un amigo mío, Claudia, curso de milagros de temprano. Sí, es todo. José Acosta, y mira qué padre, saludos a José. Berta, muchas gracias Berta por entrar. Hernán, Osvaldo también, Nando, Sandra y Pedro que nos recomienda tu taller. Sí, sí, Y sí. bueno, pues sí, la verdad es que sí, yo estoy muy contenta porque y a la expectativa también de tomarlo para el 17 de junio, es muy interesante. Y bueno, pues no se pierdan las conferencias que van a haber ahorita en la ciudad de Chihuahua, pero va a haber otras también en otras partes del país. Ujú, Hay que estar atentos a las fechas. claro. Y bueno, pero aquí en la Ciudad de México vamos a estar el 16 de junio, Va desde a ser temprano, maratónico, así tarde, es que quien va quiera a ser llevarnos maratón. café va a ser bienvenido. Una empanada, ¿por Una qué no? empanadita, lo que sea. Así es, pues para acompañarnos ese día a esa serie de conferencias. La verdad es que vale mucho la pena y sobre todo probar este producto. Yo sé, bueno, yo se lo he compartido a familiares, amigos, pacientes y la verdad es que todos me han hablado de beneficios muy buenos al principio y bueno, estamos también comenzando con todo esto. Claro. Llevamos 5 meses de que empezó Genomex, pero bueno, yo en lo particular llevo 2 meses y bueno, estamos empezando a ver resultados buenos en las A personas. Lo tan primero corto que se ve tiempo. como a corto tiempo, sí Ujú, es, se ve pues más energía, un cambio en la piel, en el cabello, o sea, empiezas a ver como ese tipo de dolores que tenías y que ahorita ya disminuyeron, ujú, personas que a lo mejor les dolía las articulaciones y dejaron de doler, o sea, como ese tipo de cosas empieza a ver un cambio. claro. Pero bueno, se recomienda o sea, que lo consuman de manera, pues no sé si prolongada, pero pues mínimo cuántos meses, 3 meses, ¿no? Exactamente, es cuando menos hay que darse la oportunidad de consumirlo por 3 meses, porque hay que considerar que desde los 20 años de edad tenemos esa mayor predisposición al estrés oxidativo y si tú eres una persona de 30 años, ya tienes al menos 5 a 10 años con una exposición. Si tienes 40, ya tienes casi 20 años y así sucesivamente. Entonces, erradicar todo esto de la noche a la mañana a veces no es posible, sin embargo es progresivo, o sea, esto nos va a ir ayudando cada vez más y más. Sí, personas que tienen dificultades para dormir, de pronto están durmiendo mucho. Sí, 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 nos Un me ha tocado adolescente que mucho. está tomando, sí, que está tomando el Genomex, me dijo que se lo dejó de tomar porque estaba en exámenes y se dormía. Y yo, bueno, lo que pasa es que pues tu cuerpo necesita dormir, pues no has dormido, dormía como 4 o 5 horas al día. Entonces, bueno, pues ya uno de 15 años pues debe de dormir mínimo 8 o 10 horas para que su Claro, cerebro funcione bien, porque todavía está en desarrollo, en formación, pero bueno, ya se la está empezando a tomar también en la noche y ahorita que ya no tiene exámenes, ya está como más tranquilo de que va a más a poder dormir gusto. más tiempo. Sí, sí, ya es. Sí, muy padre. Y bueno, pues sí, hay muy buenos testimonios también Claro, y cada vez sobre. seguimos viendo más, hay testimonios muy interesantes que ahí los van a estar viendo más adelante,
que queremos De avance, documentar. ¿no? Sí, sí, sí. Y en padecimientos inclusive muy severos, entonces queremos hacer algo un poquito más, ¿cómo se dice? Bien, bien detallado, con datos de laboratorio y espero que podamos tener algo Cierto, todavía más contundente para que lo vean. cierto, cierto. Sí, de hecho, hay personas que eh, me han comprado el producto y están llevando como ese estudio con su médico, ¿no? Se Claro. están haciendo estudios antes y están Ujú. viendo cómo está avanzando. Pero bueno, estamos como a 2 meses, o sea, es muy pronto como para Claro. tener más, pero bueno, pero pues ustedes que tienen un poquito más de tiempo y tú pues que pues te dedicas a eso, pues va a estar interesante ver ha sido el progreso de estas personas. Sí, claro, ya les vamos a traer cosas todavía más interesantes aún. Seguro. Oye, ¿cómo te pueden contactar a ti? Ok, puede ser a través del correo electrónico. Si quieren, ahorita lo apunto aquí mismo sí, Lo anotamos exactamente, en el en el video. chat. Ujú. Y o al celular, que es igual se los apunto, pero les voy diciendo que es con la 635 y el número es 589-3265. Con toda confianza y pues para ver detalles y demás, o para ver lo del curso, también con todo gusto. Claro, sí, el doctor Silveira y así, el doctor Aguilar también, los dos son súper dispuestos a ayudar siempre, entonces la verdad es que se han portado de lujo. Y bueno, pues también, obviamente, pues para consultas y eso, pues en Claro, Chihuahua y pues cuando venga para acá, para la Ciudad de México, estaría súper interesante que las personas que tengan algún padecimiento, pues pudieran tener una consulta con el doctor Silveira claro, los y podemos ver de qué ver. Ujú, manera se les puede ayudar ujú. de esta manera. Pero bueno, pues muchísimas gracias por toda la información. Hola, Hola, Esperanza. Esperanza, ya vi que... Y qué bueno que nos apoyaste con con tanta información acerca pues, de un tema tan interesante y tan extenso. Y bueno, próximamente estaremos hablando de otros temas Claro, también sí, claro, con todo interesantes. gusto. Me han preguntado mucho de los beneficios en la piel y en el cabello. Sí, 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 La gente, bueno, obviamente, pues nos interesa, ¿no? claro. También. Sí, Y bueno, hay que obviamente preparar una plática sobre eso. sí, 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 así es. Pues muchísimas gracias. Al contrario, Y pues Canly. los que entraron y bueno, si quieren conseguir el producto, probarlo o también distribuirlo, pues nos pueden contactar a mí, al doctor Silveira, también para poder, pues, difundir todo esto que es tan interesante, ¿no? Y tan beneficioso para todos. Claro. Muchísimas gracias Gracias a ti, y nos Canly. Nos vemos. vemos. Bye.